Presiden esta ceremonia Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros; Abel Prieto Jiménez, asesor del presidente de la República; Julián González, ministro de Cultura; Miguel Barnet, presidente de la UNIAC; Zuleika Romay, presidenta del Instituto Cubano del Libro. Nos acompañan además varios viceministros de Cultura, premios nacionales de literatura, miembros del jurado del premio, familiares, amigos, y contamos con la presencia muy especial en esta sala de Antonio Guerrero, uno de los 5 héroes. El Premio Nacional de Literatura es el más importante premio literario que se otorga en el país. Fundado en 1982 por el Ministerio de Cultura de la República de Cuba, se concede como testimonio de público reconocimiento de aquellos escritores que hayan enriquecido el legado de la cultura cubana en general y de su literatura en particular, con el aporte de una obra literaria trascendente. En esta oportunidad, el jurado estuvo presidido por César López, Premio Nacional de Literatura 1999, e integrado además por Luisa Campuzano, Guillermo Rodríguez Rivera, Roberto Méndez y Waldo Leiva. A continuación, Waldo Leiva dará lectura al acta de premiación. Bueno, primeramente quería señalar en mi nombre, seguramente también de los compañeros que integraron el jurado, que nos sentimos realmente honrados con haber formado parte de este jurado, que trabajamos a conciencia, porque realmente las propuestas que se hicieron, todas y cada una merecía el premio nacional, pero bueno, teníamos que seleccionar uno y resultó ser Eduardo Eras León. El acta dice: el jurado del Premio Nacional de Literatura 2014, integrado por César López en calidad de presidente, Luisa Campuzano, Guillermo Rodríguez Rivera, Roberto Méndez y Waldo Leiva, reunido en el Centro Cultural Dulce María Loynaz a los 16 días de enero de 2015, luego de valorar las propuestas presentadas, acordó por mayoría conceder el Premio Nacional de Literatura 2014 a Eduardo Eras León, por la calidad y trascendencia de la obra cuentística, así como por su contribución a la formación de jóvenes narradores en la dirección y docencia del Centro Onelio Jorge Cardoso. El jurado quiere destacar la calidad de la obra de todos los finalistas, y para que así se legitime, firman y aparecen la firma de todos los jurados. Muchas gracias. Como Eduardo Eras ha tenido algo especial en su labor intelectual que acaba de mencionar Waldo, que fue su idea y su liderazgo en el taller Onelio Jorge Cardoso, el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, vamos a tener hoy también algo inusual en esta ceremonia de premiación, y es que la escritora Darra Nova a continuación dará lectura a unas palabras de elogio en nombre de los 900 graduados que ese centro ha aportado a la literatura nacional. Una casa con fantasma, los desafíos de la ficción y el Premio Nacional de Literatura. En la trayectoria de cada escritor hay un libro que marca un punto de giro, un libro bisagra donde, por fin, la autenticidad y honestidad de un estilo doblarán una página dentro de la totalidad de su obra y dispondrán, a su vez, los nuevos retos que todo creador debería imponerse a sí mismo. Digo debería, si es que pretende lograr obra digna. En la trayectoria de cada escritor puede que haya un libro que se vaya de las manos y por esa autonomía de que gozan las obras recorra mundo.
Con algo de suerte marcará una generación, una época, la memoria de un país. Con algo de publicidad venderá bien. Con algo de genialidad será convertido en libro de culto. Con algo de valor histórico o de contenido será incluido en el plan de clases de alguna universidad. Pero con algo de tragedia, de seguro ese libro devorará al escritor. Lo convertirá en un personaje con destino antojadizo. Le hará padecer, por capricho o por casualidad, una versión de las penas en el libro de escritas. Hasta su volumen de cuentos, Los pasos en la hierba, Eduardo Eras fue lo que todo joven escritor, un hombre que cuenta la verdad de su tiempo. Luego esa verdad también contada, irónicamente, sería su condena. En medio de esa contrariedad no es difícil suponer, menos a estas alturas, el horror que inundaba la mente, la vida del joven escritor. Cualquiera habría apostado, para decirlo en buen cubano, a que se rajaría, a que no tendría la osadía de escribir otro librito como ese, a que la sentencia arrojaría como resultado el total abandono de la literatura. Seamos honestos, ¿a quién le quedarían deseos de escribir tras semejante experiencia? Por suerte, si algo le sobraba al chino, eran deseos, y puesto que solo había cambiado el escenario, Eras siguió escribiendo cuentos bajo los mismos principios, solo que ahora eran personajes de una fábrica que machacaban el hierro y se paraban en medio de las reuniones del sindicato para llamar a las cosas por su nombre. A estas alturas sería tonto no admitir que, en el fondo, nada había cambiado. La única lamentable diferencia es que para él había pasado el tiempo con altas dosis de dolor y de rechazo, tanto que valdría la pena preguntarse qué motivos llevarían a un hombre que vivió todo esto, más que a seguir escribiendo, a ejercer el magisterio para los jóvenes aspirantes a escritores. Vocación, claro está, dirían algunos, y llevarían razón. Eras León, además de revolucionario, obrero, miliciano, periodista, crítico y editor, es un maestro. Basta escucharle un poco y ya se le nota. Pero una cosa es el magisterio en una de esas academias que, a través de los años, han graduado pintores, músicos, bailarines y actores, donde ambos, la institución y el maestro, han alimentado de generación en generación la tradición y el prestigio. Y otra bien distinta es echar los cimientos de una que hasta ese momento no había existido en nuestro país, salvo por la experiencia de los talleres literarios, las tertulias y algún que otro escritor que a cada tanto gusta ofrecerse de mentor. No había existido algo de la magnitud de lo que hemos venido llamando, durante 17 años, Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Como todas las grandes historias, esta nació sin lugar fijo. Al principio fue un sueño repartido entre unos pocos, hasta que una casita pintoresca en la esquina marcada con el número 20 de la Quinta Avenida, en Miramar, se convirtió en la sede del centro a partir de su quinto curso. Una casita elegante y ventilada que por tener tiene 2 pisos con varias habitaciones, un par de terrazas y, estos pocos lo saben, hasta tiene un fantasma. Algunos juran haberlo visto, mientras otros solamente lo hemos sentido merodeando por la sala de los cronopios, entre las estanterías de libros o por las oficinas del piso superior. Pero del fantasma les hablaré después. Antes debo contarles que también hay un libro llamado Los desafíos de la ficción, compilación de valiosísimos autores que no se hizo para vender, sino para entregarla de forma gratuita a todos los estudiantes del centro, y desde cuyo prólogo Eras ilustraba claramente sus intenciones. Este libro, más que una recopilación de materiales sobre las técnicas narrativas, es el resultado de un sueño, una vocación, una voluntad. El sueño comenzó hace más de 30 años, cuando después de conocer la experiencia del taller del Centro de Escritores Mexicanos que dirigían Juan Rulfo y Juan José Arriola en la década del 50, quisimos intentar una experiencia similar en Cuba que, por diversas razones, en aquellos años no pudo realizarse. El sueño continuó siendo sueño y comenzó a alimentar una sostenida y terca vocación que ha enriquecido mi vida desde entonces, la de ayudar a la formación de jóvenes narradores. Y el chino ha cumplido su promesa. Hoy el centro cuenta con 900 graduados que han acudido a sus aulas desde todos los rincones del país. Creó la editorial Caja China, llamada así por la técnica narrativa que lleva precisamente ese nombre. La revista El Cuentero, en honor a ese gran cuento de Onelio. Una biblioteca, una sala de navegación. La posibilidad para los alumnos de imprimir sus trabajos, estar al tanto de las convocatorias de los concursos literarios, teclear textos y encontrarse con sus homólogos para sentir que, gracias a ese sueño del maestro, el oficio de escritor ya no tiene por qué seguir siendo, en muchos sentidos, el más solitario del mundo. Mucho puede aprenderse en esas aulas si se sabe escuchar, entre tantas otras, su primera conferencia de la evolución de las técnicas narrativas a través de la historia de la literatura, cuando se es testigo de las emotivas palabras de despedida de los estudiantes egresados que dan comienzo a cada nuevo curso, y sobre todo cuando los profesores Sergio Acevedo y Raúl Aguiar juegan al policía bueno y al policía malo, respectivamente, mientras a uno no le queda fragmento vivo del cuento que leyó delante de todos. Como se imaginarán, un ejercicio duro, pero necesario.
tan necesario como llegar a entender qué significa cuando el chino asegura al final que, en materia de literatura, no todo está dicho, tan necesario como la labor de esa personita que ha acompañado al maestro durante todos estos años, su esposa Yvonne Galeano. Y digo de nuevo su nombre porque ella se queja de que los cubanos no lo pronunciamos bien. Yvonne, a usted también le debemos esta gran obra literaria que es hoy el Centro Nelio. Justamente es esa vocecita uruguaya la encargada de llamar por teléfono a los aspirantes para informarles que han sido seleccionados. Coordina todo tipo de actividades como la de aquel Festival Internacional de Narradores Jóvenes que nos atrevimos a hacer sin tener la más mínima idea de cómo se organizaba algo así, pero lo hicimos. Con una generosa cantidad en metálico cada año se concede, gracias a la madre de Yvonne, que en memoria de su esposo, quien fue en vida un entusiasta defensor de la literatura, el premio César Galeano al mejor cuento de entre los que presentan los estudiantes, optando a su vez por las becas de creación, el caballo de coral que tanto impulso les dan a los proyectos de los principiantes. Una vez al año, el claustro se reúne, valora, opina, eligen a los 12 afortunados jóvenes que habrán de representar al Centro Nelio y a la literatura cubana en la Feria del Libro de Santo Domingo. Una vez al año se convoca el concurso de minicuentos, el dinosaurio, y varias veces durante el curso hay que hacer malabares económicos, si lo sabrá Mariela, la administradora, para traer a los alumnos desde sus provincias, hospedarlos, alimentarlos, mostrarles este como uno de los mundos posibles. Y todo esto ocurre, no pocos, hemos tenido la posibilidad de verlo con nuestros propios ojos, en presencia de un fantasma que recorre, a veces de buen humor, a veces de no tan buen humor, los pasillos. Toca la campanita de la entrada, haciendo que uno vaya por gusto, porque en la puerta no hay visitante alguno. Quizás fue él mismo quien provocó que llegaran aquellas ruedas de tractor en lugar de la ultramoderna impresora Riso que media humanidad esperaba como cosa buena para descargar en la editorial, sin saber que la impresora le había llegado, por error, a unos agricultores en Túnez. Quizás también sea el responsable de que en ocasiones escasee el papel, que no haya repuesto para la impresora, que a veces se rompa alguna computadora y cueste trabajo reemplazarla, o de que falle la conexión a internet y entonces el chino tenga que andar tocando puertas y más puertas hasta resolver el problema. Estarán de acuerdo conmigo en que en la trayectoria de cada maestro hay un discípulo, en este caso unos cuantos, que marcan un punto de giro y hacen que cobren valor los años dedicados a la enseñanza. Con algo de empeño, esos discípulos les añadirán aún más valor a la obra del maestro. Con algo de talento, iniciarán obra propia. Pero con algo de honestidad, esos discípulos no podrán menos que agradecer, y lo harán también escribiendo, promoviendo la literatura, dirigiendo talleres, ejerciendo la crítica, llevando a la práctica lo que aprendieron en aquella casita con fantasma de la Quinta Avenida, siendo mejores seres humanos. Hoy suman más de 50 los años de docencia dedicados a una cada vez más grande familia de escritores, donde se celebra y se comparte cada premio literario obtenido por un egresado como si fuera propio. De modo que este largamente esperado Premio Nacional de Literatura es una más, solo que esta vez la más grande de nuestras celebraciones. ¿Cómo le harán ellos para repartir un solo premio entre tanta gente? Imagino que se estarán preguntando. Pero eso no es problema para nosotros, porque si algo nos ha enseñado el maestro es que en el mundo de la literatura hay lugar para todos. Compartir, esa ha sido una de sus grandes enseñanzas. Y ahora me permito, en nombre de todos los egresados del centro, de los que no pudieron asistir a esta ceremonia, pero han hecho llegar su enhorabuena desde sus provincias y hasta desde otros países, decirle a Eduardo Aras León que su obra está a salvo con nosotros, que cada uno dará de sí para seguirle impulsando. Y con ese orgullo limpio de quien ha tenido un padre digno, decirle, maestro, usted merece este premio. Después de escuchar el acta oficial del jurado, oficial del jurado y esta otra acta que es el agradecimiento y el cariño de los egresados del Centro Nelio y de muchos otros escritores cubanos que antes de que se fundara el Centro Nelio estoy seguro que también tuvieron la sabiduría y la mano amiga del chino detrás de su creación literaria. Invito entonces al ministro de Cultura, Julián González, a hacer entrega del diploma al autor premiado. Este diploma es obra del artista de la plástica José Luis Fariña.
Seguidamente, Waldo Leiva dará lectura a las palabras de elogio al premiado, escrita por otro de los miembros del jurado que no puede acompañarnos esta tarde, el poeta y ensayista Guillermo Rodríguez Rivera. Como es por Guillermo, voy a leerlos de aquí porque a él le hubiera costado más trabajo leerlos desde allí. Bueno, tanto a Guillermo como a mí, como a muchos de los presentes, nos une una larga, complicada y hermosa amistad con Eduardo Heras. Y el Guille, como ustedes saben, anda ahora de problemas médicos y me pidió que yo leyera lectura las palabras que escribió para elogio del Chino Heras. Para Eduardo Heras León. El Premio Nacional de Literatura no es igual a cualquiera de los varios premios que, para estimular y reconocer el trabajo de nuestros escritores, ofrecen las diversas instituciones cubanas. Al usar el adjetivo que implica a la nación misma, el premio está reconociendo una obra trascendente en la historia de la literatura y no es una obra circunstancial, es la obra de toda una vida. Este año 2015 hemos tenido el placer y la responsabilidad de distinguir a un autor representativo de un momento crucial de esa literatura, que puede ser también un momento esencial de la historia del país. Pero esa significación actúa por la razón que determina el valor imprescindible de la obra literaria, su calidad estética. Eduardo Heras León pertenece a la hornada de escritores surgida en los años iniciales de la Revolución Cubana. Esa revolución fue un proceso que hacía justicia a los estratos más humildes de la población de la isla y tuvo que sufrir un cruento enfrentamiento con los sectores de Cuba y de los Estados Unidos que se sentían dañados por ella y que anhelaban su desaparición de cualquier modo. Eduardo Heras recogió en sus cuentos esa épica cubana que comprende la lucha contra el terrorismo contrarrevolucionario de los alzados del Escambray y que tiene su epítome en la victoria cubana de Playa Girón. Pero a la vez, esa épica asumió la realidad revolucionaria de una manera crítica. En sus libros, La guerra tuvo 6 nombres, Los pasos en la hierba, Cuestión de principio, está funcionando eso que Ambrosio Fornet, nuestro mejor crítico de narrativa, ha llamado la estética del fósforo imprudente. Lo cito. Aludo así al cuento donde un viejo herido, desesperado por fumar, se acerca al joven miliciano de guardia para pedirle un fósforo y éste lo niega, alegando que la llama los delataría en la oscuridad. Pero cuando el viejo se aleja, el joven corre tras él y de pronto advierte la voz del narrador, una llama quebranta la disciplina de la noche. La cuentística de Heras se define siempre en este fugaz, oscuro instante en que alguien, ante una disyuntiva y con un fósforo al alcance de la mano, debe decidir qué hacer y atenerse a las consecuencias. Fin de la cita. Creo que todos sabemos que el Chino, como lo llamamos sus amigos, hizo de esa estética una norma de vida y se atuvo a las consecuencias. Concluye Fornet. De hecho, responde a una estética que no renuncia ni a la autonomía del arte, ni a la convicción de que el arte puede contribuir con sus propios medios
a forjar una imagen otra de la realidad. Se trata, pues, de una honda indagación desde nuestra vida en la perenne interrogante que es el ser humano. Desde Hernández Catá y hasta un joven que ahora mismo barrunta su primer relato, el cuento ha sido un género que los cubanos han cultivado pródigamente. Carlos Montenegro, Paulo de la Torriente Bravo, Lino Novas Calvo, Félix Pita Rodríguez, Lidia Cabrera, Enrique Labrador Ruiz, Virgilio Piñera, Calvo Elcásey, Guillermo Cabrera Infante, Antonio Benítez, Reinaldo González, Jesús Díaz, Norberto Fuentes, Joel Yen, Francisco López Hacha, son nombres de esa larga tradición, pero habría que decir que Eduardo Heras es, desde su maestro y central figura del relato cubano, el cuentero mayor Onelio Jorge Cardoso, y con él el narrador cubano que más exclusiva y tenazmente ha cultivado el cuento como modo expresivo en toda la segunda mitad del siglo XX y en estos umbrales del siglo XXI en los que vivimos. Un añadido importante a esta obra es, a no dudarlo, la contribución de Eduardo a la formación de los nuevos narradores cubanos desde la dirección y la docencia del Centro Onelio que fundó. Tengo la convicción de que ni las instituciones que convocan este premio, ni por supuesto los miembros del jurado que este año 2015 lo hemos otorgado, nos arrepentimos de haberlo concedido a Eduardo Heras León y con él a su cuentística inserta ya en la historia de la literatura cubana y que resulta a la vez interesante, importante y apasionante. Muchas gracias. Damos la palabra al Premio Nacional de Literatura 2014, Eduardo Heras León. Una promesa, un sueño, un premio, un sueño compartido. Queridos amigos, un niño de apenas 12 años regresa apresuradamente de la escuela. Las clases de ese día han terminado y quiere llegar cuanto antes a su casa. Está preocupado y no puede evitarlo. Su padre está enfermo, casi postrado en la cama, con una hemiplegia del lado izquierdo del cuerpo, y el niño sabe que no le queda mucho tiempo de vida. Cuando llega al minúsculo recinto donde viven, se sienta en la cama, acaricia la mano inmóvil del padre y una repentina oleada de ternura lo invade. Entonces, sin saber por qué, con lágrimas en los ojos, le promete que algún día será escritor, que va a publicar los libros que tú no pudiste publicar nunca, viejo, para que estés siempre orgulloso de mí. Unos días después, el padre fallece y aquella promesa quedó como un terco compromiso con la vida. Los años pasaron vertiginosamente y la vida fue haciéndose cada vez más difícil en medio de una pobreza que no parecía tener fin. Limpiar zapatos y portales, vender periódicos y billetes de lotería, cualquier ocupación significaba ganar unos centavos para la diaria subsistencia. Los tres chinitos limpiabotas de la esquina de Texas se convirtieron en artistas del cepillo y el betún, mientras la madre se batía como una leona para terminar de criar sus 4 hijos y otros 3 de su esposo. Solo una condición nos impuso: no podíamos dejar de estudiar, y lo logró. Pero de noche, en la soledad de la miseria, después de las agotadoras jornadas de cada día, aquel niño escribía versos. Lo había aprendido escuchando junto con su padre los programas de radio de los decimistas, y pronto los nombres de Naborí, Colorín, Angelito Valiente y Chanito Isidrón se le hicieron familiares.
2 años después de quedar huérfano de padre, ingresó a la escuela normal, y entonces el mundo ya no fue tan ancho ni tan ajeno, porque en aquellas aulas conoció almas gemelas, algunas presentes hoy aquí, que alimentaron por primera vez su recién nacida capacidad de soñar, porque aquel país saturado de injusticias, bañado en sangre joven, iba a volar en pedazos y a convertirse en una vuelta de la antigua esperanza. Si me he detenido en este primer episodio de mi vida, no ha sido para darles a conocer mi autobiografía, sino para compartir con ustedes el primer contacto que tuve con la literatura, que sería el alimento básico de mi espíritu en el futuro, y que puede tal vez hacerme y hacerles comprender por qué estoy aquí hoy recibiendo un galardón que tanto me honra. El 1 de enero de 1959, las puertas cerradas se abrieron, la noche quedó verdaderamente atrás. Un mensaje de dignidad, justicia y honradez, antes desconocido, caló en nosotros con tanta profundidad que lo ofrecimos hasta nuestras vidas para defenderlo. Y entonces, más que escribir, en esos momentos decidimos vivir. Y eso fue lo que hicimos. Y vino Playa Girón, y el Escambray, y un curso militar en la Unión Soviética, y varios años en las Fuerzas Armadas, años de combates, de violencia, de duros enfrentamientos con el enemigo. En una palabra, nos lanzamos al torbellino revolucionario, a la épica batalla por defender algo que nos había cambiado para siempre. Cuando ingresé a la escuela de periodismo, tuve la impresión de que podía y debía evocar lo vivido, contar la historia, pero contarla toda, con sus contradicciones, con sus aciertos y errores, con sus miserias y heroísmos, con su coraje y sus cobardías, con su amor, pero también con su odio. Esa era la estética de nuestra generación. Así la entendíamos y así nos propusimos contarla. Y aunque parezca un lugar común, queríamos decirles a los jóvenes a quienes iba dirigida nuestra obra: esta es la historia. Léela para que aprendas lo que nos costó: sangre, sudor y lágrimas. Ahora que ya lo sabes, defiéndela. Tengo que mencionar varios nombres que nos han acompañado desde entonces. Algunos no están con nosotros porque fallecieron. Otros tomaron un camino que los alejó para siempre de nuestras convicciones. Germán Piniella, Rogelio Moya, Renato Recio, Luis Rogelio Nogueras, Guillermo Rodríguez Rivera, Víctor Casaus, Jesús Díaz, Raúl Rivero. Vinieron entonces, a propósito de mi segundo libro, Los Pasos en la Hierba, las incomprensiones, los dogmatismos, las falsas interpretaciones de buena y mala fe, las críticas despiadadas y destructivas, la ideologización absurda del arte y la literatura, y el conocido quinquenio gris se abatió sobre la cultura cubana, empobreciéndola, haciéndole pagar caro su terca vocación de búsqueda de la verdad, que es en última instancia el objetivo supremo de la literatura. Fueron años verdaderamente duros, inciertos, donde solamente la convicción de que la revolución se había hecho para acabar con la injusticia y no para promoverla, nos mantuvo vivos, a pesar de los rigores de un castigo que para mí duró 5 años, años en que se cerraron todas las puertas y una verdadera conjura del silencio que parecía interminable se ensañó sobre mí. Pero resistí y escribí, y la literatura fue siempre compañera fiel en los peores momentos y me ayudó a mantenerme leal a los principios que siempre rigieron mi vida. Paradójicamente, ese castigo en la fábrica vanguardia socialista me hizo conocer un mundo nuevo, el mundo de la clase obrera, donde conocí hombres de otras características que me hicieron renacer la confianza en los seres humanos. A ellos les dediqué 2 libros, Acero y A Fuego Limpio. Del primero guardo como un tesoro el comentario elogioso de Julio Cortázar, que es mi escudo contra quienes lo calificaron como un ejemplo del mal realismo socialista. Pero pasaron esos años y la buena literatura, como el arte, conservó sus valores, superó los obstáculos y lentamente salió del marasmo para volver a entonar su canto de libertad y de esperanza. Y mi segundo libro, aquel libro golpeado, humillado, vilipendiado, calificado de contrarrevolucionario por los burócratas de la cultura, sobrevivió, alimentado por el soplo vital de quienes confiaron en su autor y en la justicia de la revolución. Y quedará, ya lo he dicho en alguna ocasión, como un recordatorio
para los que pretendieron ahogar bajo papeles y directivas la pujante vida de sus personajes, los complejos conflictos humanos de esos seres sudorosos y solidarios que sufren y temen, caen y se levantan, pero combaten y vencen. Nosotros fuimos esos hombres. Nosotros somos, y quiero repetirlo aquí, la generación de la lealtad a los principios y a los ideales. Queridos amigos, perdónenme este recorrido histórico que muchos de ustedes conocen y que tal vez resultara inevitable un día como hoy, en que el Instituto del Libro y un jurado a quien agradezco su decisión me otorga este premio a la obra de toda mi vida. No tengo que decirles cuánto me honra este galardón. No tengo que decirles la emoción que siento, porque sé que celebrando junto conmigo hay aquí decenas de jóvenes narradores graduados del Centro Nelio Jorge Cardoso, un proyecto al que he dedicado una parte importante de mi vida. Por ellos apostamos y seguiremos apostando, porque su talento y oficio comienza a ser reconocido en concursos, ferias y publicaciones de todo tipo, y porque han ayudado a rehacer el mapa literario del país. Están aquí también familiares, amigos de infancia, condiscípulos de la secundaria, de la escuela normal, de la universidad, compañeros artilleros de las Fuerzas Armadas, de la Fábrica Vanguardia Socialista, del Instituto del Libro, del Ministerio de Cultura, de la Casa de las Américas, de la UNIAC, del Centro Nelio Jorge Cardoso, lugares donde estudié o trabajé, donde quise y me quisieron mucho. A todos ustedes los abrazo desde mi corazón agradecido. ¿A quién dedicar este premio? Tal vez a mi padre, a quien dediqué mi primer libro, cumpliendo la promesa de un niño de 12 años, o a mi madre, sin cuya ternura y abnegación y su a veces apasionado estímulo nada hubiera sido posible, o a mis hermanos, todos desaparecidos, en quienes encontré siempre comprensión, apoyo y confianza, o a mis alumnos de 17 cursos del Centro Nelio, que han renovado en estos años mi insobornable vocación de maestro. A todos ellos pudiera dedicar este Premio Nacional de Literatura. Sin embargo, más que dedicarlo, voy a compartir este premio con alguien que es el tesoro que la vida me regaló hace 25 años, que renunció a su carrera profesional para acompañarme en hacer realidad el sueño del Centro Nelio, sin cuyo amor, ternura y dedicación en cada día de nuestras vidas ya no sabría vivir. A mi esposa, mi compañera, mi amiga, Ivonne Galeano. Gracias. Agradecemos a todos su presencia en esta ceremonia. Mañana a las 4 de la tarde se entregarán los premios de edición y diseño de libro. Gracias.